El contrato decía, relación falsa por 6 meses. Lo que no decía era cómo manejar el enamorarse de alguien que solo fingía amarte. O eso creía yo. Estoy a punto de contarte una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la mentira y ese espacio peligroso que existe entre ambos. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el amor falso se convierte en algo real, necesitas escuchar esta historia. Dale like si estás listo para una montaña rusa de emociones. Y no olvides suscribirte porque créeme, no vas a ver venir este final. Déjame pintarte una imagen del fondo del pozo. Hace 3 meses estaba en la cima. 500.000 de seguidores, contratos con marcas que no paraban de llegar, y lo que pensaba que era una carrera prometedora como influencer de estilo de vida. Todo se vino abajo en un solo fin de semana, cuando alguien filtró capturas de pantalla donde se veía que me pagaban por promocionar productos que ni siquiera había probado. Internet no perdona y definitivamente no olvida. Mi número de seguidores cayó en picada. Las marcas empezaron a cancelar contratos una tras otra, y de repente veía cómo todo mi futuro se desmoronaba en tiempo real. Fue entonces cuando Marcus Chen entró en mi vida. O mejor dicho, cuando nuestra manager en común, Sara, decidió que nos necesitábamos el uno al otro. Marcus no era cualquier influencer con sus 2 millones de seguidores. Era el hermano menor del chico de oro de Hollywood, viviendo en una sombra tan larga que ya había olvidado cómo se sentía la luz del sol. Pero Marcus tenía sus propios problemas. Una ruptura muy pública y muy desastrosa lo había etiquetado como un mujeriego incapaz de comprometerse más allá de una reservación para cenar. Su reputación perdía seguidores más rápido que una presa rota, y su familia lo presionaba para que limpiara su imagen. Sara lo llamó un acuerdo mutuamente beneficioso. Yo lo llamé desesperación disfrazada de estrategia. El plan era simple en teoría: 6 meses de citas falsas para rehabilitar nuestras imágenes. Yo obtendría la estabilidad y confiabilidad que conlleva estar en una relación comprometida, mientras él se quitaba de encima la imagen de Playboy que estaba matando sus contratos. Apareceríamos juntos 2 veces por semana, publicaríamos contenido coordinado en redes sociales y venderíamos al mundo una historia de amor que solo existía en contratos y calendarios. Las reglas eran clarísimas: nada de encuentros privados, a menos que fueran absolutamente necesarios para coordinar, mantener todo profesional y, sobre todo, nada de sentimientos reales. Se suponía que era actuación, nada más. Marcus lo dejó más que claro en nuestra primera reunión, tratando todo como una fusión empresarial y no como algo remotamente romántico. Su enfoque frío y calculador debería haber sido una señal de alarma, pero yo me estaba ahogando, y él me ofrecía un salvavidas. Firmé ese contrato con las manos temblando de desesperación, no de emoción. Nuestra primera sesión de fotos fue dolorosamente incómoda. El fotógrafo no paraba de decirnos que pareciéramos naturales, mientras nosotros estábamos ahí parados como maniquíes, tratando de recordar cómo se supone que los seres humanos deben tocarse. Pero de alguna manera, cuando esas fotos llegaron a las redes, se veían perfectas. Los comentarios comenzaron a llegar de inmediato. La gente decía lo adorables que éramos juntos, lo felices que parecíamos, cómo llevaban meses deseando que estuviéramos juntos, sin saber que siquiera nos conocíamos. Ver cómo subía otra vez mi número de seguidores se sintió como respirar por primera vez después de meses bajo el agua. La validación era embriagante, pero bajo el alivio había una sensación persistente de culpa. Cada comentario de relación perfecta se sentía como una pequeña traición a quienes creían en nosotros. Me repetía que era algo temporal, que nos estábamos ayudando mutuamente, que nadie estaba saliendo lastimado. No tenía idea de cuán equivocada estaba con respecto a esa última parte. Nuestras primeras citas fueron verdaderas clases magistrales de actuación. Nos encontrábamos en cafés de moda,
con guiones que habíamos practicado por mensaje, riéndonos de chistes que no eran graciosos, tomados de la mano como si fueran accesorios de una obra escolar. Marcus era un profesional consumado. Sabía exactamente cuándo apartar mi cabello del rostro, cuánto debía durar el contacto de su mano sobre la mía, en qué ángulo posar para las cámaras de los paparazzis que sabíamos que nos vigilaban. Pero entre los momentos montados, algo inesperado comenzó a suceder. Durante las pausas entre fotos, cuando creíamos que nadie nos miraba, empezamos a hablar de verdad. Conversaciones reales sobre cosas reales. Supe que Marcus estaba cansado de ser conocido como el hermano de, en lugar de simplemente Marcus. Me contó sobre la presión de vivir a la altura de un legado que nunca pidió, sobre sentirse como si actuara incluso cuando no había cámaras grabando. Y por primera vez desde que empezó esta farsa, lo vi como algo más que un contrato andante. El evento de alfombra roja se suponía que sería de rutina. Sonreír, posar, responder algunas preguntas sobre lo felices que estábamos juntos. Pero cuando Marcus puso su mano en mi cintura para guiarme entre la multitud, sentí algo eléctrico recorrerme, algo que no tenía nada que ver con nuestro acuerdo. Reprimí ese sentimiento, diciéndome que solo era la emoción de ser fotografiada, la adrenalina de formar parte de algo que desde fuera se veía perfecto. El día en que todo empezó a cambiar fue completamente normal, hasta que dejó de serlo. Caminábamos por el centro de la ciudad en lo que se suponía que era un paseo rápido para los paparazzi, cuando el cielo se abrió de repente. Marcus se quitó la chaqueta de inmediato y la sostuvo sobre nuestras cabezas, acercándome a él para mantenerme seca. Terminamos apretados bajo un pequeño toldo, esperando a que la lluvia se detuviera, y por primera vez no había cámaras, ni audiencia, ni razón para fingir. Fue entonces cuando me habló de la fiesta de cumpleaños de su sobrino, que había sido el fin de semana anterior, y cómo el niño le preguntó por qué el tío Marcus nunca llevaba a alguien especial a los eventos familiares. La vulnerabilidad en su voz me tomó completamente por sorpresa. Ese no era el Marcus frío y profesional de nuestras reuniones. Era alguien que se sentía solo, alguien cansado de fingir que el éxito significaba no necesitar conexiones reales. Cuando finalmente llegamos a nuestros autos, no soltó mi mano de inmediato. Nos quedamos ahí en el estacionamiento, empapados y riéndonos de lo ridículos que debíamos parecer, y me di cuenta de que no quería que me soltara. Esa noche me llamó, no para hablar de nuestra próxima aparición, sino solo para conversar. Estuvimos al teléfono durante 3 horas, compartiendo historias de nuestra infancia, nuestros sueños, nuestros miedos sobre el futuro. Cuando colgué, ya estaba deseando volver a verlo, y no tenía nada que ver con el contrato. La invitación para conocer a sus padres no estaba planeada. Se suponía que almorzaríamos para hablar sobre nuestra estrategia de redes sociales para la semana siguiente, pero su madre llamó mientras comíamos, insistiendo en que me llevara a cenar a su casa. Pude haber dicho que no. Según nuestro acuerdo, debí haber dicho que no. Pero la esperanza en sus ojos cuando me preguntó si quería ir hizo que la palabra sí saliera de mi boca antes de que pudiera detenerla. Su familia era cálida de una forma que me hizo doler el pecho. Su madre me mimaba como si ya fuera parte de la familia. Su padre contaba historias embarazosas de la infancia de Marcus, y su pequeño sobrino decidió de inmediato que yo era su nueva persona favorita. Pero fue ver a Marcus con su sobrino lo que me desarmó por completo. La forma en que se tiraba al suelo para jugar, la alegría genuina en su rostro cuando el niño se reía. Eso no era actuación. Ese era Marcus cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Y era hermoso. Empezamos a pasar más tiempo juntos bajo el pretexto de practicar estar cómodos el uno con el otro. Noches de películas en su apartamento donde nos sentábamos un poco demasiado cerca en el sofá. Largas conversaciones que no tenían nada que ver con nuestra relación falsa. Momentos en los que el aire entre nosotros se sentía cargado de posibilidades
que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Hubo una noche en que casi nos besamos, un momento en que la fachada se cayó por completo y éramos solo dos personas que habían olvidado por qué no se suponía que debían quererse. Ambos nos echamos atrás, murmurando disculpas y excusas, pero ese momento quedó suspendido entre nosotros durante días. Me estaba enamorando, y lo sabía. Cada mensaje de texto suyo aceleraba mi corazón. Cada sonrisa se sentía como un regalo secreto. Cada toque casual me dejaba deseando más. Estaba en territorio peligroso, pero no podía hacerme importar. Por primera vez en meses me sentía viva otra vez, y me aterraba cuánto de ese sentimiento dependía de alguien que, contractualmente, solo fingía preocuparse por mí. Las advertencias de Sara resonaban en mi cabeza. Esto era solo negocio, nada más, pero mi corazón ya no escuchaba razones. El día que mi mundo se vino abajo, comenzó como cualquier otro. Había llegado temprano al apartamento de Marcus para lo que habíamos planeado como una tarde casual juntos, más de esa práctica que últimamente hacíamos tanto. Él estaba al teléfono cuando entré con la llave que me había dado, y algo en su tono me hizo detenerme en lugar de anunciar mi llegada. «Está cayendo perfectamente en el juego», decía, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes, algo frío y calculador que me recordó a nuestra primera reunión. «Sí, en serio cree que esto se está volviendo real. Es casi patético, la verdad». La risa que siguió se sintió como un cuchillo entre mis costillas. ¿Lo está haciendo tan fácil? En realidad cree que podría enamorarme de ella. Todo está funcionando exactamente como planeamos. Me quedé ahí en el pasillo, invisible y desmoronándome, mientras él hablaba sobre extender nuestro contrato hasta la temporada de premios. Cada momento privado que habíamos compartido, cada conversación vulnerable, cada vez que pensé haber visto a su verdadero yo, todo había sido actuación. Era así de buen actor, y yo estaba así de desesperada por creer que alguien podría quererme por algo más que por lo que podía hacer por su carrera. Lo peor no fue la traición, fue lo completamente que había caído en su juego. Cada vez que bajé la guardia, cada momento en que pensé que estábamos construyendo algo real, le estaba dando exactamente lo que necesitaba para hacer que nuestra relación falsa fuera más convincente. Yo era la víctima perfecta, y él era el estafador perfecto. No lo enfrenté. No pude. La humillación era demasiado reciente, demasiado cruda. En cambio, me convertí en un fantasma de mí misma, cumpliendo con los compromisos del acuerdo mientras moría por dentro. Me presentaba a nuestras apariciones programadas, sonreía para las cámaras, interpretaba mi papel con precisión mecánica, pero el calor se había ido. Donde antes había una intimidad creciente, ahora solo había profesionalismo vacío. Marcus lo notó de inmediato. Seguía preguntando qué pasaba, si algo había ocurrido, por qué me notaba tan distante. Cada pregunta se sentía como sal en una herida que seguía abierta. El hombre que me había hecho creer de nuevo en la posibilidad del amor estaba preocupado por mi rendimiento en nuestra relación falsa. La ironía era casi graciosa, excepto que ya nada se sentía gracioso. La gala benéfica fue una tortura. Tuvimos que presentar una imagen unida, aparentar estar perdidamente enamorados, mientras yo sentía que me estaba muriendo por dentro. Cuando intentó tomar mi mano durante un momento tranquilo entre fotos, un gesto que antes me habría hecho volar, me aparté como si me hubiera quemado. La confusión en su rostro casi me hizo reír. Era tan bueno fingiendo que realmente se le había olvidado que todo esto era una farsa. «¿Qué nos pasó?», me preguntó esa noche al irnos. De verdad estábamos empezando a ser amigos. Amigos. Esa palabra resonó en mi cabeza mucho después de haber llegado a casa. En su mente, estábamos empezando a ser amigos mientras yo me estaba enamorando. La distancia entre esas dos realidades se sentía insalvable. Ya no podía soportarlo. Fingir, las sonrisas falsas,
La manera en que él me miraba con aparente preocupación mientras yo sabía que todo era actuación, me estaba matando lentamente. Le mandé un mensaje pidiéndole que nos reuniéramos para hablar sobre los términos del contrato, esperando que pensara que se trataba de la extensión que su equipo quería. En realidad, planeaba terminar con esta farsa antes de que destruyera lo que quedaba de mi dignidad. Nos encontramos en la misma cafetería donde tuvimos nuestra primera cita falsa, y la simbología no se me escapó. Había ensayado lo que iba a decir, cómo iba a mantener mi dignidad al terminar este acuerdo, pero cuando lo vi sentado frente a mí, toda mi compostura se desmoronó. Escuché tu llamada telefónica, dije, con la voz apenas audible. Sé lo que realmente piensas de mí. Sé que todo esto es solo un juego para ti. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de lo que hablaba. Empezó a tartamudear excusas, explicaciones, pero yo ya estaba de pie. El contrato termina ahora. No puedo seguir fingiendo. Alejarme de él fue lo más difícil que he hecho, pero sabía que si me quedaba un segundo más, me derrumbaría por completo. Le había entregado mi corazón sin darme cuenta, y él lo usó para hacer más creíble su actuación. El karma fue cruel. Había entrado en este acuerdo para reconstruir mi carrera, y en cambio, perdí algo mucho más valioso. Estaba a medio camino de mi auto cuando lo escuché llamarme por mi nombre. La lluvia había comenzado de nuevo, por supuesto que sí, y cuando me di la vuelta, Marcus venía corriendo hacia mí con una expresión que nunca antes le había visto. ¿Pánico? ¿Desesperación? ¿Algo que se parecía demasiado al dolor? Esa llamada, dijo, sin aliento por perseguirme, fue de hace 3 meses, antes de conocerte, antes de que todo esto se volviera real. Sacó su teléfono con las manos temblorosas y empezó a buscar entre grabaciones antiguas. Guardé notas de voz que nunca te envié. Tenía miedo de arruinar lo que teníamos si admitía que también se había vuelto real para mí. La nota de voz que reprodujo rompió todo lo que creía saber. Era su voz, cruda y vulnerable, grabada semanas antes. No sé cuándo sucedió, pero en algún momento entre las citas falsas y las conversaciones reales, dejé de fingir. Ella me hace querer ser la persona que soy cuando estoy con ella, no la que creo que debo ser. Me aterra perder esto, aunque sé que se supone que debe terminar. Estaba protegiéndome, dijo él, con la voz quebrada. Nunca me había sentido así antes, y tenía miedo de que si lo admitía, pensaras que era parte del acto. Esa llamada que escuchaste, estaba hablando de cómo me sentía hace meses, antes de que tú te convirtieras en todo lo que no sabía que necesitaba. Cuando me besó en ese estacionamiento, con la lluvia empapando nuestra ropa y años de muros finalmente derrumbándose entre nosotros, no se sintió en nada como los momentos actuados que compartimos para las cámaras. Esto era real, desordenado, desesperado y absolutamente aterrador, de la mejor manera posible. Eso fue hace 6 meses. Seguimos juntos, pero ahora es real en todos los sentidos importantes. La ironía no se me escapa. El mejor movimiento de relaciones públicas de nuestras vidas fue enamorarnos por accidente. Nuestras carreras están más fuertes que nunca, pero en algún momento dejamos de preocuparnos por los seguidores y los acuerdos de marca, y comenzamos a preocuparnos por construir algo genuino juntos. Marcus aprendió a ser vulnerable, a dejar que la gente lo viera más allá de la sombra de su hermano. Yo aprendí a confiar de nuevo, a creer que alguien podía amarme por quien soy, no por lo que puedo hacer por su carrera. Ambos aprendimos que a veces las mejores cosas surgen de los peores planes, y que el amor, el verdadero amor, no se puede fingir, incluso cuando lo intentas. El contrato que nos unió hace mucho que expiró, pero lo que construimos a partir de sus cenizas es más fuerte que cualquier documento legal. A veces bromeamos sobre cómo nos enamoramos por accidente, cómo los dos tratamos tan duro de evitar enamorarnos que no lo vimos venir. Pero la verdad es que el amor no es algo que puedas programar,
contratar ni controlar. Simplemente sucede, usualmente cuando estás mirando hacia otro lado. Dicen que finge hasta que lo logres, pero a veces logras algo real en el proceso. Lo que comenzó como 6 meses de fingir se convirtió en 2 años de la relación más honesta que he tenido. El contrato debía durar medio año, pero el amor verdadero, no tiene fecha de caducidad. Si esta historia te enseñó algo sobre arriesgarte en el amor, incluso cuando da miedo, dale like al video. ¿Alguna vez te sorprendieron los sentimientos cuando menos los esperabas? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Y si quieres más historias sobre el amor, las mentiras y todo lo desordenado y hermoso que hay en medio, suscríbete y activa la campanita. Créeme, no querrás perderte lo que viene. La próxima semana te contaré sobre la vez que el famoso hermano de Marcus intentó separarnos porque pensaba que yo usaba a su hermanito para conseguir fama, y cómo ese plan le salió tan mal que en realidad unió más a nuestras familias. Algunas historias son demasiado buenas para ser ficción, y esta, sin duda, es una de ellas.